Perfecto. Bien, entonces voy a compartirles la presentación. Bien, entonces, de lo que les voy a estar hablando es sobre las bases neurales, sobre la neurociencia, que está por detrás de lo que son las interacciones sociales en depresión, y los trabajos que les voy a estar presentando los hacemos desde el equipo de neurociencia cognitiva y salud mental, que es el equipo que yo coordino en la Universidad de la República en Montevideo. Bien, entonces de lo que voy a estar hablando en esta presentación, un poco se resume en esta diapo que muestro acá muchas veces, muchísimas veces arranco las presentaciones con esta diapo porque me gusta de alguna manera de un pantallazo como mostrar de lo que voy a estar hablando. De lo que vamos a estar hablando y lo que hemos trabajado en los últimos años es tratar de entender cómo funcionan trastornos como la depresión, en particular en lo que refiere a la social, es decir, cómo se vinculan las personas que tienen depresión con otros, cómo interactúan con otros, y en especial tratar de entender qué es lo que sucede a nivel del cerebro, a nivel de las bases neurales, durante estas interacciones. Entonces, voy a hablar un poquitito de la depresión, solo por si por ahí hay alguien que no esté tan familiarizado con el trastorno, luego hablamos un poquito de por qué es importante estudiar especialmente el funcionamiento social en depresión, y luego sí ya vamos un poquito más a los estudios. Entonces, acerca de la depresión, bueno, es un trastorno común que probablemente todo el mundo conoce, porque es muy usual que conozcamos gente, o tal vez uno mismo ha experimentado depresión. Los síntomas típicos son sentimientos de tristeza muy intensos, muy prolongados en el tiempo. No es la tristeza normal, que es una emoción normal, sino que es una tristeza como más profunda y más permanente. Y también el otro síntoma, como muy típico de la depresión, es la anedonia, que es la dificultad en sentir placer. A la persona le cuesta engancharse, motivarse por las cosas, disfrutar de lo que antes disfrutaba. Y también hay otros síntomas, como por ejemplo los sentimientos de culpa. A veces las personas se sienten muy culpables por cosas que hicieron o por cosas que no hicieron, por sentirse mal, por no dar con la talla, por no estar a la altura de las demandas. Baja autoestima, ¿no? Es común que las personas con depresión se sientan que son un fracaso, que no son lindos, que son feos, que son aburridos, que no son divertidos, que los demás son mejores, etcétera, etcétera. También hay fatiga, cansancio, ideación suicida. Hay veces que la vida se vuelve tan difícil que es preferible morir. Dificultades para concentrarse, por ejemplo, a los estudiantes les cuesta mucho estudiar, y también hay cambios en el apetito y sueño, ¿sí? Y como les decía, es un trastorno muy común, afecta a muchísimas personas, es muy prevalente, es más frecuente en mujeres que en hombres, puede llevar a una discapacidad bastante importante, ¿no? Hay veces que la persona no puede funcionar, no puede ir al trabajo, tiene que pedir muchos días libres, hay veces que la persona no se puede levantar de la cama para realizar las actividades básicas, no se puede, no puede cumplir con los roles fundamentales de ser madre, de ser padre, de ser estudiante, de ser trabajador, de ser pareja. Un riesgo muy importante que conlleva la depresión es el riesgo de suicidio. Aproximadamente el 15% de las personas que sufren depresión en algún momento realizan un intento de suicidio, y esto también es importante si pensamos que en la población joven, en personas de 15 a 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte luego de los accidentes de tránsito. Y algo también por lo que es muy importante estudiar la depresión es porque si bien hay tratamientos hoy en día a los que se puede recurrir, como los antidepresivos, como las psicoterapias, ningún tratamiento puede garantizar de alguna manera que una persona va a superar la depresión, ¿no? Es decir, si bien hay tratamientos que son de ayuda y es muy importante que las personas lo reciban, es frecuente que las personas no respondan al tratamiento, ¿sí? O que respondan, pero luego alivian sus síntomas, pero al tiempo vuelven a recorrer y vuelven a tener otro episodio, y en muchos casos la depresión se mantiene de forma crónica, es decir, no hay ningún tipo de alivio, inclusive aunque se utilicen los mejores tratamientos con los que contamos en la actualidad. Entonces, por todas estas razones, la depresión es considerada hoy en día la primera causa de discapacidad a nivel mundial,
Y bueno, y es importante que trabajemos en tratar de entender cómo funciona el trastorno. Bien, entonces veamos ahora por qué nosotros elegimos enfocarnos en esto de las interacciones sociales. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, las interacciones sociales, el tema de lo social, cómo nos vinculamos con otros, es algo que es muy importante en todo el mundo de la psiquiatría y de la salud mental en general. Y de hecho, hay varios trastornos de la salud mental que se definen en términos sociales. Por ejemplo, si se quiere diagnosticar la ansiedad social, ¿sí? Para saber si alguien tiene ansiedad social, hay que estudiar cómo esa persona se vincula con otros. Es un trastorno donde el síntoma más importante es tener miedo a qué es lo que los demás van a pensar de mí y si van a pensar negativamente de mí. ¿Sí? Este es un síntoma, este es un trastorno que se define, un trastorno de la salud mental que se define en términos sociales. Otro trastorno donde es muy importante lo social es el autismo, donde la persona tiene una dificultad en leer la mente de otros, en empatizar con otros, en entender qué es lo que otros pueden estar pensando. Otro trastorno también muy marcado por lo social es el trastorno límite de la personalidad, donde las personas son muy inestables en sus vínculos, pasan de amar a odiar a alguien de un momento a otro. Y en el caso de la depresión, si bien acá lo social no aparece tan explícito como en los otros trastornos, cuando hablamos de la lista de síntomas que caracterizan a la depresión, no dijimos como nada tan estricto de lo social. Cuando se trabaja con personas con depresión, cuando las personas con depresión llegan a consultas clínicas, lo que se ve es que mucho de su sufrimiento pasa por los vínculos. Por ejemplo, una cosa que se ve es que les cuesta disfrutar de lo social eh, como disfrutan las demás personas, ¿no? Esto parte de los síntomas de anedonia que yo les mencionaba, ¿no? Esta dificultad en disfrutar también atraviesa lo social. También en relación con esto tienen vidas sociales menos activas, se aíslan más, sus redes de apoyo son más débiles, esto los deja como más desprotegidos. Y también pasa, no solo se trata de disfrutar menos, sino también les pasa de que suelen ser como más sensibles, más vulnerables a lo que otros hacen, dicen, a veces se molestan, sufren más en sus vínculos con otros, y todo esto hace que lo social se vuelva como más aversivo. Y es una de las quejas más frecuentes cuando las personas se presentan a consultar por depresión, que sufren en lo social. Por otra parte, cuando yo me empecé a interesar por todo esto, hace ya unos cuantos años, cuando era postdoc en Escocia, otra cosa que tuvimos en cuenta para volcarnos en este interés hacia lo social es que, si bien por un lado estaba como reconocido en la literatura esto de que el funcionamiento social es crítico en todo el mundo de la salud mental, otra cosa que se decía mucho en la bibliografía en ese momento es que la investigación era relativamente poca, especialmente en lo que tiene que ver con estudiar las bases neurales de las dificultades sociales en estos trastornos. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué se señalaba que estaba tan poco estudiado esto de las dificultades sociales? Bueno, porque en comparación a estudiar otros procesos cognitivos, no es tan sencillo estudiar interacciones sociales en un ámbito tan artificial como puede ser un escáner de resonancia magnética. Es decir, en comparación a estudiar, por ejemplo, si uno quiere estudiar procesos de memoria, es más sencillo contar con tareas experimentales que pongan a prueba nuestra memoria, por ejemplo, que generar tareas interactivas en el interior de un escáner de resonancia magnética. Entonces, por todas estas razones se señalaba hace varios años que había una necesidad muy grande de generar paradigmas, tareas experimentales que permitieran estudiar las interacciones sociales en conjunto con estas herramientas de las neurociencias. ¿Sí? No sé si alguien quiere consultar algo hasta acá, si no, voy para adelante. Si hay alguna duda. Bien, entonces, un poco con este esquema en la cabeza, ¿sí? Con esto de que lo social era muy importante en el mundo de la salud mental y que era relativamente poco estudiado, desde hace unos cuantos años, cuando yo estaba todavía en Escocia, iniciamos un poquito este camino con quien fuera mi orientador de doctorado, el profesor Douglas Steele, y con él en la Universidad de Dundee pusimos a punto los primeros estudios donde buscábamos investigar las bases neurales del funcionamiento social en la depresión. Para estos estudios, el diseño básico fue convocar, reclutar un grupo de personas con síntomas depresivos
y un grupo de personas control, y estudiarlas en el escáner mediante tareas interactivas. Y para estas tareas interactivas, para poner a punto, digamos, estas tareas interactivas, lo que hicimos fue recurrir a la neuroeconomía, más específicamente a la economía comportamental, donde, como probablemente muchos de ustedes saben, porque vi que también hay grupos de neuroeconomía en este Lab Meeting, hay paradigmas, tareas experimentales que vienen del área de teoría de juegos, que permiten generar escenarios interactivos. Es decir, son tareas experimentales de múltiples jugadores que permiten que el participante se sumerja de alguna manera en una interacción social. ¿Sí? Este tipo de tareas, cuando nosotros las empezamos a utilizar, tenían de alguna manera esta novedad, ¿no? Porque si uno se retrotrae, digamos, algunos años atrás, y uno veía que era lo más usual en cognición social, los experimentos más utilizados en cognición social son experimentos donde uno lo que hace es presentarle a la persona, por ejemplo, rostros, imágenes de caritas, con distintos tipos de expresiones, por ejemplo, expresiones de felicidad, de tristeza, etcétera, que el participante tiene que leer. Y el tema es que, si bien estas tareas son sociales, porque yo muestro estímulos sociales, la persona realmente no está interactuando con nadie. ¿Sí? Hay una cierta pasividad desde ese lado. Este tipo de tareas experimentales ponen al participante en una situación de interacción. Una de las tareas que nosotros utilizamos fue el Ultimatum Game, que es una de las tareas más utilizadas, digamos, en economía comportamental. De la manera que nosotros la implementamos fue la siguiente. Les cuento entonces la tarea que los participantes hacían en el escáner. Lo que nosotros le decíamos a los participantes del estudio es que, mientras estuvieran en el escáner, iban a recibir ofertas por parte de otros jugadores que estaban obviamente fuera del escáner, conectados vía red, y a quienes nosotros, los investigadores, les habíamos asignado una cierta suma de dinero. Y ellos iban a recibir propuestas por parte de estos otros respecto a cómo dividir el dinero entre ambos. Entonces, si ustedes son el participante de un estudio, las imágenes sucesivas que verían en el escáner serían las siguientes. En una ronda del juego verían primero una imagen como esta, que les simboliza a ese otro que juega con ustedes en esa ronda. La siguiente imagen sería una como esta, donde acá lo que esta persona les está diciendo es: a mí me dieron 9 pesos, o 9 dólares, o 9 libras, yo me quedo con 5 y te doy 4. El participante entonces acá tenía que tomar una decisión, podía aceptar la oferta o rechazarla. Si aceptaba la oferta, el negocio se hacía como ese otro me está proponiendo, es decir, el participante, ustedes, se quedarían con 4, y el otro compañero se llevaría sus 5, ¿sí? Y si ustedes le dicen que no, ambos se quedarían con 0. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el juego? Y ronda a ronda yo como participante voy recibiendo una oferta por parte de un otro que va cambiando. Entonces, la idea de este juego es que uno debería aceptar todas las ofertas, porque siempre es mejor recibir algo que recibir nada. Pero la idea del Ultimatum Game es que cuando empiezan a llegar ofertas muy desequilibradas, que se le llaman ofertas injustas, como esta, donde alguien dice me quedo con 9, te ofrezco 1, las personas tendemos a rechazarlas. A pesar de perder, preferimos perder a que el otro se lleve un monto como muy desigual. ¿Sí? Reaccionamos frente a esa injusticia. Entonces, ¿qué es lo interesante del Ultimatum Game? Permite estudiar reacciones frente a situaciones injustas en el escáner. Bien, entonces, esta fue la tarea que realizamos en el escáner. Convocamos 2 grupos de participantes, un grupo control y un grupo con síntomas de depresión, y lo que vimos fue lo siguiente. A nivel de la toma de decisiones, vimos que ambos grupos jugaron de manera similar, aceptando y rechazando ofertas de manera similar, pero sí vimos una diferencia a nivel de lo imagenológico. Lo que vimos acá es que, frente a las ofertas justas, o mejor dicho, cuanto más justa era la oferta, los controles activaban estas regiones profundas acá del estriado, activaban el caudado y también el núcleo accumbens, ¿sí?
En cambio, al mismo umbral, estas activaciones no se observaron en las personas con depresión, lo cual dio lugar a una diferencia entre grupos. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es una diferencia a nivel de los ganglios basales, a nivel del circuito de recompensa, en responder a las ofertas justas. ¿Sí? Ante esos estímulos que son positivos en este contexto, porque son las ofertas justas, equilibradas, y que en los controles activan estas regiones que son parte del circuito de recompensa del cerebro, en la gente con depresión no se está activando. Entonces, ¿qué es lo que sugiere este estudio? Sugiere una falla en el circuito de recompensa en personas con depresión en responder frente a situaciones sociales positivas. Y que podría tener que ver con esa anedonia, con esa dificultad de disfrutar, de ver como recompensantes las situaciones sociales. ¿Sí? Bien, este fue uno de los primeros estudios que realizamos. También allá en Dundee reclutamos o adquirimos otro set de datos, con los mismos participantes realizamos otra tarea interactiva, que también fue una tarea de la economía comportamental, el dilema del prisionero. Estos datos luego fueron analizados desde Montevideo, porque yo ya me había vuelto, adquirimos los datos allá, pero se analizaron desde Uruguay. Y esta segunda tarea lo que plantea es lo siguiente. La tarea del dilema del prisionero también es bastante conocida, pero la cuento rápidamente por si hubiera alguien que no la conociera. En esta tarea lo que se le dice al participante del estudio es que durante todo el juego va a estar jugando con otro compañero de juego, con una sola persona, ¿sí? Y que en cada ronda ambos tienen que tomar una decisión, al mismo tiempo y sin saber qué es lo que el otro va a hacer, qué es lo que el otro va a decir, ¿sí? Entonces, esta matriz de pagos simboliza, representa, muestra, ¿sí?, todas las opciones, todo lo que puede pasar en este juego. En este juego, la decisión que tenía que tomar el participante, y que se suponía que el compañero de juego también tiene que tomar, es si cada uno de ellos quiere cooperar o no cooperar con el otro. Entonces, lo que podía pasar es que el participante decidiera cooperar con su compañero, y que el compañero también decidiera cooperar, y en ese caso ambos caían en este cuadrante, y ambos ganaban 2 libras, era un empate, o que el participante decidiera yo coopero, me la juego por el otro, pero que el otro decidiera no cooperar, de alguna manera me traicione, y ese es el peor caso para mí como participante, porque en ese caso yo gano 0 y el otro gana 3, o que yo decida no cooperar a mi compañero, que yo sea el que traiciona, y que el otro decida cooperar, y en ese caso yo gano 3 y el otro 0, o que ambos decidamos no cooperar y en ese caso ambos ganamos 1. ¿Sí? Este es el juego del dilema del prisionero, que es uno de los más icónicos de la economía comportamental. ¿Y qué es lo interesante de este juego? Que a medida que el participante va jugando y va cayendo en cada uno de los cuadrantes de la matriz, va viviendo situaciones sociales que son interesantes, ¿no? Cuando ambos cooperan es como una situación linda, agradable, en general positiva, pero si yo cooperé y mi compañero no, me siento traicionado, me siento enojado, en general es una situación aversiva. Y cuando yo no coopero y mi compañero coopera, está bueno porque gano mucho, pero también a veces me hace sentir culpable. Es decir, que hay varias emociones sociales dando vuelta en este juego. Y lo que vimos fue lo siguiente. A nivel de la toma de decisiones, nuevamente como con la otra tarea, no vimos diferencias entre grupos, entre controles y personas con depresión. Sí vimos diferencias en cuestionarios emocionales que hacíamos al final de la tarea. Lo que vimos es que las personas con depresión reportaban menos sentimientos de satisfacción y más sentimientos de traición y de culpa a lo largo de la tarea. Y a nivel de la resonancia, lo que vimos, que estuvo muy interesante, es que en los momentos, si hacíamos un contraste, ¿sí?, comparando los momentos en que el participante caía por acá, es decir, en los momentos en los que caía en un desequilibrio, cuando quedaba en una situación desequilibrada con el otro, ya sea que el otro abusaba de mí, por decirlo de alguna manera, o que yo abusaba del otro, ¿sí?, cuando yo comparaba estos 2 momentos versus estos 2, los 2 de empate, se activaba toda una red que está representada acá. Y donde acá tenemos regiones como por ejemplo
la ínsula, que son regiones que marcan saliencia, situaciones de salientes, regiones como la corteza dorsomedial, que tiene mucho que ver con el conflicto, y sin duda que estas situaciones, cuando yo estoy desequilibrado con el otro, son situaciones conflictivas. Y también aparece activada la corteza dorsolateral, prefrontal, que es una región que tiene mucho que ver con el control cognitivo, con la regulación de emociones. Y es interesante que aparezca en esos momentos, que aparte son momentos donde yo tengo que ver para dónde voy a tener que revisar mi estrategia, probablemente cambiar mis decisiones, porque si el otro está abusando de mí, tal vez no me sirva seguir cooperando. Si yo estoy abusando del otro, tal vez me sirva escuchar al otro y empezar a cooperar. Entonces, son momentos donde yo puedo cambiar mi estrategia. Entonces, en esos momentos aparece la corteza dorsolateral, ¿no? Control cognitivo, regulación. Y lo que vemos es que esa corteza dorsolateral está bastante prendida en controles, y como ven acá está bastante más apagadita en depresión, y ahí también obtuvimos una diferencia significativa entre grupos. Entonces, ¿de qué nos está hablando este estudio? Es de menores recursos en cuanto a control cognitivo durante esas situaciones sociales que son desafiantes. Porque o bien yo me estoy sintiendo traicionado por el otro, o bien soy yo el que por ahí está como traicionando al otro. Pero bueno, esas situaciones sociales que son desafiantes, que son estresantes, ahí me está faltando recursos de control cognitivo y tal vez no las pueda manejar tan bien como personas sin depresión. ¿Sí? Bien, entonces, estos fueron los primeros estudios en los que yo empecé a trabajar, digamos, este tema del funcionamiento social y la depresión. Como les decía, estos fueron datos adquiridos en Escocia y analizados desde Uruguay. Pero bueno, también la idea era, bueno, ¿cómo podemos empezar a adquirir datos también desde Uruguay? Como en esos momentos, en los momentos en los que volvía a mi país, todavía resonancia magnética no teníamos, empezamos a trabajar con EEG y empezamos a realizar estudios con este tipo de tareas IEG. Esos experimentos no los incluí en esta charla para que no quedara tan grande, pero tal vez en algún otro momento se los puedo contar. Y otra cosa en la que empecé a trabajar, que me empezó a interesar, fue en decir, bueno, vamos a empezar a trabajar también un poquito el tema de la toma de decisiones. Algo que yo les mostraba en esas investigaciones previas es que en lo que tiene que ver con los comportamientos, no habíamos notado diferencias en los comportamientos, en la toma de decisiones, entre la gente con depresión y la gente sin depresión. Y a mí me interesaba generar tareas experimentales donde se vieran comportamientos distintos. Porque en la vida diaria, cuando uno estudia a las personas con depresión, uno puede ver que los comportamientos son diferentes. Entonces, quería como ir en esa dirección. Entonces, con una estudiante de maestría, Gabriela Fernández, empezamos a pensar en un paradigma, en una tarea experimental que expusiera cómo es posible que las personas con depresión tomen decisiones de manera diferente a personas sin depresión, y en particular cómo esa toma de decisiones a veces puede ser dañina, es decir, de alguna manera generarles pérdida de oportunidades y costos a las personas con depresión. A efectos de generar esta tarea experimental, algo en lo que nos inspiramos de alguna manera fue en la historia de una paciente con la que yo había trabajado en Escocia. Esta era una chica con depresión, una historia de depresión y ansiedad social, con la que yo había trabajado a nivel clínico, y que ella, algo que traía mucho a la clínica, es que a ella algo que le pasaba es que en la universidad le costaba mucho el trabajar en grupo con otros. Le costaba mucho en los momentos en los que se le planteaba que tenía que hacer equipo con otros estudiantes y trabajar con otros. Había veces que se sentía más resguardada, más tranquila, trabajando sola, que trabajando en equipo con otros. Con Gabriela Fernández, mi estudiante de maestría, estuvimos pensando en este caso clínico, y empezamos a pensar en una tarea experimental donde ronda a ronda, trial a trial, la situación que enfrentara el participante del estudio fuera la siguiente: tener que elegir entre una opción social y una opción individual, de alguna manera. La opción social era hacer equipo con alguien, y la opción individual es estoy solo. La idea es que en la opción social yo hago equipo con alguien,
vendría a ser, es similar a un estudiante que decide estudiar con otro en equipo, y lo que nosotros quisimos implementar en la tarea fue que esta opción social fuera beneficiosa de alguna manera. Si queríamos recrear el caso en el que estudiar con otros me trae beneficios, por ejemplo, aprendo de los demás, pero que al mismo tiempo me generara ciertos niveles de estrés, ¿sí? Por otro lado, la opción social, la opción individual, la idea era que no fuera beneficiosa, que tuviera beneficios más bajos que la opción social. Por ejemplo, estudiar solo, si yo estudio solo siempre, no voy a aprender tanto como estudiando con otros, pero desde el punto de vista social me voy a sentir más seguro, ¿sí? Este fue el experimento que nosotros quisimos recrear, ¿sí? Y algo que quiero señalar acá es que la opción social en esta tarea, el hacer equipo con otros, ¿sí? También inspirándonos en el caso de esta paciente, el hecho de que sea estresante, o una de las cosas que lo hace estresante, es que cuando yo hago equipo con otras personas, algo que me enfrento, cuando yo hago algo con un otro, es algo que son las comparaciones sociales. Que este fue un tema en el que nos empezamos a meter muy profundamente con Gabriela hace ya varios años, cuando empezamos a trabajar el diseño de esta tarea. Y esto era algo que le pasaba mucho a esa paciente con la que yo trabajé. Algo que ella comentaba es que cuando trabajaba con otros se comparaba y veía permanentemente que otros eran mejores que ella, ¿sí? Tal vez les pasó a ustedes estudiando en la universidad que cuando uno estudia con otros es bueno porque uno aprende, pero también a veces hay otro que es mejor. Uno está haciendo ejercicios de matemáticas y el otro siempre termina antes, termina rápido, es más brillante, y eso puede ser estresante en muchos casos. Así nos empezamos a meter en este tema de las comparaciones sociales, que es un elemento que es parte de las interacciones. Es difícil pensar en situaciones sociales que no conlleven el compararme con otros, y dentro de lo que son las comparaciones sociales, se habla de comparaciones hacia arriba, cuando me comparo con otros a quienes veo como mejores que yo. Este tipo de comparaciones pueden ser útiles, porque yo aprendo de los demás, pero también pueden ser dañinas a la autoestima. Y las comparaciones hacia abajo son comparaciones cuando me comparo con otros a quienes veo como peores. Estas a veces pueden no ser tan buenas en términos de aprendizaje, pero a veces me hacen sentir bien, me levantan el estado de ánimo, me hacen sentir mejor conmigo mismo. ¿Y por qué es interesante el tema de las comparaciones sociales en depresión? Bueno, porque hay varias teorías que proponen que las comparaciones sociales pueden ser particularmente difíciles en personas con depresión. Como las personas con depresión son personas con una autoestima particularmente baja y pensamientos muy negativos respecto a sí mismos, el compararse con otros puede ser un elemento que active esas comparaciones y que haga que este tipo de pensamientos, que este tipo de pensamientos empiecen a fluir en la mente de la persona con depresión y hacerla sentir mal, y también hacer que evite las interacciones sociales. Entonces, volviendo a la tarea experimental, y espero no haberlos mareado mucho, de repente me fui mucho con todas estas explicaciones, la idea fue que diseñamos una tarea donde en cada ronda la idea era elegir entre hago equipo con alguien o juego solo, y la idea era que las personas con depresión iban a elegir más la opción individual, iban a tener una respuesta más evitativa, para evitar el estrés de tener que compararse con otros, ¿sí? Bien, entonces, diseñamos esta tarea experimental, les cuento rapidito cómo es la tarea. La idea de la tarea es que se les enseña a los participantes a jugar un juego muy sencillo, donde en primer lugar se les muestra un círculo rojo, luego el círculo rojo cambia a color azul, y un cierto tiempo después ellos tienen que apretar una tecla. Nosotros les decimos que si lo hacen muy bien son jugadores 3 estrellas, y si lo hacen muy mal son jugadores 1 estrella. En realidad les mentíamos, y a todos los participantes siempre les decíamos que habían jugado mal y que eran jugadores de 1 estrella. Y durante la parte principal de la tarea, en cada ronda, al participante se le presentaba un posible compañero de juego y se le decía, bueno, en cada ronda tenés que decir si querés hacer equipo con esa persona o no, o si querés jugar solo. Si decidís hacer equipo,
se le decía que tanto él como el compañero iban a tener que hacer la tarea del círculo en paralelo, juntos, en paralelo. Si jugaba solo, él solito hacía la tarea del círculo. Y la idea era que si jugaba solo, hacía la tarea del círculo, y si le iba bien, ganaba 20 puntos, y si le iba mal, ganaba 18. Si optaba por hacer equipo, es decir, si me inclino por la opción social, ahí si a ambos les iba bien, ahí ambos ganaban 22 puntos. Si solamente al compañero de equipo le iba bien, entonces ahí ganaban 20 puntos y, perdón, en todos los otros casos ganaban 20 puntos. Es decir, la única manera de ganar el máximo es cuando ambos jugadores tenían 22 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ve de este juego? De este sistema de pagos? Que la opción social siempre paga más que la individual. En el peor de los casos, siempre gano más en la opción social que en la individual. Entonces, desde un punto de vista de acumular puntos, me conviene siempre ir por la opción social. Perdón, Victoria, tenemos una pregunta de Maribel. Doctora Victoria, no Sí. me queda muy claro qué tienen que hacer con los circulitos. O sea, se ve el círculo rojo y luego qué hay que hacer con el círculo azul, perdón. Dale, Maribel, gracias por la pregunta. Mirá, te explico. Lo que nosotros les decíamos es que aparecía el círculo rojo, luego un cierto tiempo después, que era variable, que aparecía el círculo azul, y un cierto tiempo después, que era entre medio segundo y un segundo, ellos tenían que apretar una tecla. En realidad no importaba mucho eso. Es decir, no importaba que lo hicieran bien o mal, porque el feedback se lo íbamos a estar dando nosotros, y le íbamos a estar dando el mismo feedback a todas las personas. No nos importaba que ellos fueran buenos o malos en esta tarea del círculo. ¿Sí? Nosotros lo que queríamos era generar algo en lo que ellos se pudieran comparar con un otro. ¿Y por qué es interesante esta tarea del círculo? Y de hecho no la inventamos nosotros, digamos, se usa en la literatura. Porque no es fácil para el participante del estudio darse cuenta si la hizo bien o mal. Es decir, no es sencillo darte cuenta si vos apretaste la tecla, si no fuiste muy rápido o si no fuiste muy lento. ¿Sí? Y te saliste de este intervalo. Entonces, eso hace que sea fácil como mentirle al participante y poder estandarizar el feedback y darle a todos los participantes el mismo feedback. ¿Sí? Sí, entendido. Gracias. Gracias, Maribel. Tenemos otra pregunta. Dale. Eben. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola. Desde México. Unas dudas, perdón, me voy a regresar tantito. No, pensé que eran al final las dudas, pero aprovechando. En las primeras diapositivas vi algunos criterios que se refieren a depresión. Me parece que son criterios que tienen que ver con el DSM y trastorno de depresión mayor. Mi pregunta entonces es, pensando precisamente que es difícil en los primeros estadios discriminar entre una depresión unipolar de una bipolar, quería preguntarle si ustedes cómo pudieron asegurarse de eso para que tuvieran pacientes deprimidos, digamos, de forma unipolar y no bipolar, sobre todo por las estructuras cerebrales que mencionó, ya que en la unipolar pues, las alteraciones son más dorsolaterales, y en la bipolar son más orbitales. Entonces esto ya me daría una lógica distinta justamente en todo el circuito de recompensa, solo para hacer mejor mi mapa de la idea que nos está exponiendo. Dale, muchas gracias, Eben, también. Son cosas que no entré mucho para que esto para que no se volviera gigante la charla, entonces no hablé mucho del reclutamiento. El reclutamiento de los estudios que yo les vengo mostrando acá en esta presentación, tanto los primeros reclutamientos con los que trabajé en Escocia, que les vengo mostrando, como estos que ya los hicimos en Uruguay, se hicieron de la siguiente manera. Difundíamos los estudios por redes de la universidad y llamábamos a jóvenes que quisieran participar a aplicar al estudio. En particular en este de Uruguay, nosotros les pedíamos a las personas que de alguna manera se asignaran o aplicaran para participar, ya fuera en el grupo con depresión o en el grupo control. ¿Sí? Y en la página web les poníamos el cuestionario de Beck, es un cuestionario que mide síntomas depresivos, y ahí veíamos quiénes superaban, digamos, el umbral de Beck para tener síntomas depresivos significativos y quiénes no.
a esas personas nosotros les invitábamos y les hacíamos luego una entrevista en profundidad para ver bien, bueno, por qué se identificaban con depresión, no, les hacíamos preguntas de historia de vida, era una entrevista bastante larga, como de 3 horas. Y aplicábamos también un cuestionario bastante largo, que es el Mini-Plus, que permite chequear no solo depresión, sino toda otra gran variedad de trastornos, entre ellos bipolaridad. La idea fue excluir, digo, no, ninguno de los participantes tenía una historia que llevara a pensar en nada de bipolaridad. Entonces, el tipo de depresión que estamos trabajando acá es más depresión unipolar. Por supuesto, podría pasar, siempre hay como un margen de error, ¿no? Porque no son pacientes reclutados del sistema de salud directamente, donde ya hay una historia clínica como mucho más extensa, y entonces hay mucho más seguridad en los diagnósticos, ¿no? Este otro tipo de reclutamientos tiene como más margen de error en el diagnóstico, pero por otro lado permite asegurar que vos reclutes personas que no estén recibiendo medicación. Porque si vas al sistema de salud y uno pide que le deriven personas con depresión, lo más probable es que la gran mayoría estén ya recibiendo tratamiento, y si están recibiendo antidepresivos, después eso se convierte en una confounding a la hora de mirar las activaciones cerebrales. Porque cuando uno tiene un grupo control y un grupo con depresión, que además está recibiendo antidepresivos, y si uno compara y se encuentra con diferentes activaciones, no se sabe si es la enfermedad, digamos, o la medicación. Entonces, si la pregunta del estudio tiene que ver con mecanismos de la enfermedad, lo ideal es que la enfermedad esté lo más limpia posible, y no que esté sumado a los tratamientos. Entonces, bueno, es un poco un trade-off, en estos estudios nos hemos inclinado por este tipo de reclutamientos que permite llegar a estos grupos que no tienen medicación, pero que a veces hay un poquito más margen de error en el diagnóstico. De todas maneras, no parecía ser el caso de que hubiera bipolaridad en ninguno de estos participantes. Ok, perfecto. Una segunda Gracias. pregunta rapidísima. Ajá. Sí. En los estudios que ya mencionó, sobre todo el ultimátum y el dilema del prisionero, algo que se ha encontrado en neuroeconomía precisamente es que hay una diferencia entre géneros. Por ejemplo, cuando una mujer sabe que va a competir con una mujer, tiene un comportamiento distinto a cuando se va a competir con algún hombre. En ese sentido, en sus estudios se encontró algo, si separaron por sexo, perdón. Mira, en general en estos estudios tratamos de mantener siempre el hecho de que si es una mujer que compita con una mujer, si es un hombre que compita con un hombre, digamos, mantener eso sí, pero después estudiar la variable sexo no lo hemos hecho porque en general las muestras son mayoritariamente de mujeres. Como la depresión es más frecuente en mujeres, también porque uno recurre a poblaciones estudiantiles donde hay veces que también son más mujeres, eh, entonces termina siendo una muestra mayoritariamente de mujeres, y a veces no hay suficientes hombres como para estudiar la variable sexo en particular. Entonces no hemos mirado, y aparte me parece que hay estudios que están mucho mejor diseñados, digamos, para estudiar esa variable. Pero así que no, esa no la hemos mirado en particular. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta, perdón, última. Dale. Alejandra, ya para continuar. Sí, Sí, me imagino que porque reclutan por autorreporte, se asumen las comorbilidades más comunes de las personas que sufren depresión como ansiedad, ¿no? Para que sea como lo más ecológico posible, así como lo estoy entendiendo. Digo, porque me llamó la atención la prueba pasada, que parecía que alguien con ansiedad social podría estar calificando, pues, o podrían estar viendo cosas que no quisieran ver, ¿no? claro. Mi pregunta iba más con las tareas. ¿Cómo le hacen para lidiar con la anedonia de las personas y que tengan compromiso a término de la tarea? Dale, gracias Alejandra por todas esas preguntas. En primer lugar, digamos, en general en estos estudios nosotros les aplicamos este cuestionario que permite como chequear el DSM, y en general, por ejemplo, en estos primeros estudios tratábamos de incluir depresión y excluir unas cuantas cosas, como por ejemplo síntomas psicóticos, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de alimentación, adicciones. Habían unas cuantas cosas que las tratábamos de excluir. Ansiedad a veces es más difícil de separar, porque la ansiedad es muy comórbida con la depresión. Entonces, ansiedad sí había presente en estas muestras también, y no hemos intentado hacer algo tan fino de separarlo,
porque bueno, uno puede terminar con algo que es medio raro, ¿no? Tratando de ir a la depresión separada de la ansiedad. Más bien a lo que querríamos ir en futuros estudios, es más bien a trabajar más desde enfoques como puede ser el RDoC, el Research, el Domain Criteria, donde uno trata de trabajar más transdiagnóstico, es decir, en vez de tratar de separar depresión y ansiedad, tratar de ver, por ejemplo, activaciones neurales que no es que tengan que ver en sí con la depresión o con la ansiedad, sino con constructos más finos que atraviesan a ambos trastornos, como puede ser, por ejemplo, la anedonia. Entonces, la idea es ir más en esa dirección. Después, tú tenías una segunda pregunta que era cómo hacíamos con la motivación. En general, cuando alguien acepta ser participante de un estudio, digamos, bueno, un cierto nivel de compromiso tiene, ¿no? Y en general, una vez que la persona acepta y empieza a participar, si bien se le dice en todo momento que obviamente la persona es libre de retirarse cuando quiera, en general la mayoría de las personas como que concluyen el estudio. En este caso en particular, por el hecho de que son estudiantes universitarios jóvenes, que no están recibiendo medicación y que no son derivados del sistema de salud, son una población comparativamente buena en ese sentido, digamos, que todavía no está como tan dañada, digamos, y los niveles de anedonia por ahí no son tan altos como pueden ser las de pacientes más severos que se puedan encontrar en el sistema de salud. Pero de todas maneras, en otros estudios de los que yo participé en Escocia, con mi tutor, sí participé en algunos estudios con poblaciones muy, muy severas de depresión, con gente que era derivada para neurocirugía como tratamiento para la depresión, y aún en esos casos realizaban las tareas experimentales. Entonces, acompañando a la persona, las personas muchas veces tienen la motivación de que se realicen descubrimientos, digamos, sufren, digamos, con el trastorno y quieren que se avance en el conocimiento de ese trastorno. Entonces, la motivación de alguna manera viene por ese lado, ¿no? De poder contribuir al conocimiento del trastorno. Gracias. Bien, entonces, retrocedo un poquito, vuelvo un poquito a donde estábamos. La idea era que nosotros desarrollamos una tarea social donde la persona tenía que elegir entre una opción social, hacer en equipo, el derecho la llamamos tarea team, entre hacer equipo con alguien o jugar individualmente, y la gran hipótesis era que las personas con depresión iban a elegir más la opción individual. Para este estudio, bueno, reclutamos 2 grupos de participantes con depresión y participantes control, macheados en varias variables. Y bueno, lo que vimos es que la tarea funcionó hasta cierto punto en evocar las emociones que queríamos que evocáramos. Lo que vimos es que cuanto más alta la categoría del cojugador, más sentimientos de vergüenza y más sentimientos de culpa. También veíamos que cuando la persona quedaba en la situación en que se habían desempeñado mal, cuando el otro se había desempeñado bien, es decir, en la situación en la que yo quedo mal parado con mi compañero de juego, esa situación era la que más generaba vergüenza y la que más generaba culpa, y lo que vimos también es que estas emociones estaban como incrementadas en el grupo con depresión. Es decir, sobre todo al grupo con depresión era el que más le pesaba el quedar en una situación en desnivel con el compañero de juego. Y a nivel de la toma de decisiones, lo que vimos es que la gente con depresión elegía más veces que las personas control la opción individual. Es decir, más veces evitaban la opción social, evitaban hacer equipo con un otro, si bien esto implicaba que iban a acumular menos puntos. Es decir, si bien esto los llevaba a acumular menos ganancias durante la tarea. Esto nos parece que es interesante porque de alguna manera permite trasladar al laboratorio esas situaciones de la vida real donde la persona, por tener baja tolerancia, digamos, al estrés social, termina evitando situaciones sociales, si bien esto va en desmedro, digamos, de sus beneficios. Es decir, si bien tiene que pagar costos, perder oportunidades para preservarse, para guardarse de alguna manera de esos riesgos que ven otros. Bien, más adelante una cosa que hicimos fue hacerle un pequeño twist
a esta tarea, queríamos llevarla al escáner. Ya para este momento empezamos a tener resonancia en Uruguay, empezamos a soñar con empezar a hacer los experimentos de FMRI, y le hicimos un pequeño cambio a esta tarea en pos de llevarla a un experimento de FMRI. El cambio que le hicimos fue que en vez de tener que elegir entre una opción social, jugar solo o con otro, hacer equipo o jugar solo, les hacíamos elegir entre dos posibles compañeros de juego. Es decir, acá la pregunta era, ¿a quién querés tener a tu lado? ¿Alguien que es muy bueno y con quien te va a ir bien seguro, pero con quien vas a quedar siempre como el eslabón débil del equipo? ¿O preferís a alguien que no es tan bueno, con quien, bueno, tal vez tu equipo pierda, no le vaya tan bien, pero vos ahí no vas a estar mal parado? ¿Sí? ¿Se entiende un poco cuál era la pregunta de esta tarea? Entonces, bueno, no les voy a contar todo de nuevo para no extenderlo tanto, pero esa fue la idea, y pusimos a prueba este experimento con estudiantes del laboratorio, y lo que vimos es que a más síntomas depresivos y a más síntomas de ansiedad social, se veía más evitación de los compañeros de equipo de alta categoría en los participantes. Es decir, cuanto más depresión, más ansiedad social, menos se elegía a los compañeros de equipo de alta categoría. ¿Sí? Bien, y esta tarea es con la de que decidimos empezar a hacer FMRI. Este que está acá es Alejo Acuña, que es el primer estudiante de posgrado haciendo FMRI en nuestro país, fue el valiente que se animó, y este es el escáner que tenemos en Uruguay, que yo le contaba hoy a Eduardo, que es el primero y es el único escáner de 3 Tesla que tenemos por el momento en nuestro país. En este escáner nos costó bastante, pero logramos implementar un setup para poder hacer fMRI, todo como bastante casero, con una pantalla, espejos, para que la persona pueda ver, y bueno, botoneras, y logramos de esta manera realizar, digamos, la adquisición de imágenes de resonancia, mientras la persona jugaba a la tarea Team. Entonces, les cuento un poquito, bueno, en realidad la tarea ya se las conté, así que no vamos a ir de nuevo, simplemente comentarles que le hicimos un pequeño cambio a la tarea. En vez del test del círculo que yo les mencionaba hoy, ahora le agregamos o le cambiamos que le hacemos a los participantes preguntas trivia de cultura general, o sea, los hacemos que se comparen en preguntas trivia, porque esto nos parece más ecológico, es más entretenido, es más enganchante para los participantes van respondiendo preguntas de cultura general en el escáner y se van comparando con un otro en cuanto a cómo responden esas preguntas, ¿sí? Y entonces lo que tienen que decidir en cada ronda los participantes es si quieren hacer equipo con alguien de alta categoría o con alguien de más baja categoría. Si elijo a alguien de alta categoría, el equipo va a ser más fuerte, más chances de que ambos respondamos bien y que nos llevamos el mayor puntaje, pero también más chances de que por ahí se dé una situación en la que mi compañero responde bien y yo respondo mal. Entonces ahí al equipo le fue mal por mí. Hay culpa, y está también la situación esta de que el otro es mejor que yo, que duele, ¿no? Daña a la autoestima. Entonces eso me puede hacer, en muchos casos, decir, no, ¿sabes qué? Prefiero ir con un compañero que no sea de tan alta categoría. ¿Sí? Bien, entonces, hicimos el experimento en el escáner, reclutamos participantes con depresión y controles, un grupo bastante alto, nos quedaron unos 50 y 50 en cada grupo, y lo que vimos es, nuevamente, una diferencia en la toma de decisiones. Lo que vemos es que las personas con depresión eligen menos jugar con compañeros de alta categoría, ¿sí? También vimos diferencias en los tiempos de reacción, cuando van por la opción de, cuando uno elige la evitación, digamos, cuando uno evita, cuando uno se va para el lado de elegir al compañero de baja categoría, al que no me intimida, los depresivos son más rápidos, ¿sí? Y a nivel de la imagenología, estas son imágenes de nuestro resonador. Lo que vimos fue, acá lo que estamos viendo es contrastando, mirando imágenes, mirando las activaciones
al momento en que la persona tiene que tomar la decisión, al momento en que la persona tiene que elegir con quién quiere jugar, si con el compañero de alta categoría o con el compañero de baja categoría. Y acá se ve que en los momentos en los que la persona elige la baja categoría versus la alta, aparece toda esta red que se ve acá, ¿sí? Donde se ve la ínsula, la corteza dorsomedial frontal, la corteza cingulada medial, dorsal, la corteza dorsolateral. Acá quiero hacer un pequeño impasse y explicar un poquito por qué es que aparecen estas activaciones. En esta tarea, una cosa que pasa es que, si bien nosotros logramos recrear un poquito esto de que para la persona sea conflictivo, digamos, tener como compañero de juego a alguien de alta categoría, un poco de conflicto te genera, pero igual sigue siendo como bastante atractivo, bastante obvio que lo mejor para hacer en esta tarea es elegir siempre al compañero de más categoría, porque es con el que mejor me va a ir, mi equipo va a ser más fuerte. Entonces, esa es la opción por la que la gente va la gran mayoría de las veces. Y es relativamente pocas veces que las personas se decantan por elegir al compañero de baja categoría. ¿Sí? Es decir, la opción más automática, la más por default, es yo elijo siempre, o siempre no, pero muchas veces, al compañero de alta categoría, porque es lo más obvio, lo que yo debería hacer. Pero se ve que hay momentos en que se me genera la duda. El estrés social ahí juega un rolcito, de repente yo me equivoqué en la ronda anterior a mí me fue mal y al otro bien, y bueno, y en esos momentos me pesa más el estrés social, y ahí yo me voy para el otro lado. Es un momento donde yo tengo como un conflicto mayor. ¿Sí? Si bien yo sé que lo socialmente deseable, lo que me daría más puntos sería elegir a compañero de alta categoría, en esos momentos se me genera un conflicto entre mi estrés social, ¿sí? y el deseo de tener un buen equipo. Y en esos momentos en que tengo como todo ese conflicto, aparece toda esta red. Y en particular aparece la corteza dorsomedial y la corteza cingulada dorsomedial, que tiene mucho que ver con la señalización de conflicto. Quiere decir que en los momentos en que yo fui por la categoría baja, fue donde el conflicto entre el estrés social, ¿sí? y mi deseo de tener un buen equipo fue superior. ¿Sí? Bien, y lo que vemos es que en esa corteza cingulada, que es importante para señalizar el conflicto, ahí lo que estamos viendo es una diferencia entre grupos. Obtuvimos una diferencia entre el grupo control y el grupo con depresión al momento de la toma de decisiones en esa corteza cingulada. ¿Y por qué se da esa diferencia entre grupos? Se da por lo siguiente. Lo que vemos es que en los momentos en que los participantes eligen la categoría alta, la decisión que es un poco más automática, vemos que en esos momentos hay más conflicto para el grupo con depresión. Es decir, en los momentos en los que yo estoy yendo por la categoría alta, en que estoy eligiendo como compañero de juego al de mayor categoría de las dos que puedo elegir, a la persona con depresión le implica más conflicto eso. ¿Sí? Probablemente porque el estrés social es mayor, el estrés que le conlleva esa opción es mayor a la persona con depresión que a la persona control. Pero en los momentos en los que yo voy por la categoría baja, ¿sí? En los momentos en los que yo voy por la evitación, en los momentos en los que yo estoy evitando, ¿sí? En esos momentos hay un mayor nivel de conflicto en los controles que en las personas con depresión. Es como más automática, de alguna manera más difícil para los controles el evitar, y más automático, tiene un nivel de automaticidad más alto para los depresivos el evitar. ¿Sí? Y por estas diferencias es que emerge la diferencia entre grupos en el contraste. Disculpe, doctora, ¿qué estamos viendo en el eje de las Y? En el eje de las Y estamos viendo... acá habría que meterse un poquito con análisis de SPM, todo esto estamos haciendo, está analizado, digamos, con SPM, y acá estamos extrayendo, digamos, los regresores beta, los coeficientes beta, ¿sí? Para cada uno de los regresores que teníamos en la matriz
en la matriz que nosotros llevamos al SPM. De alguna manera se puede pensar como la respuesta neural, o no sé si alguien de repente acá me puede ayudar, de los más expertos para explicar esto bien, pero se podría pensar como la respuesta neural de alguna manera al hecho de elegir, por ejemplo, la categoría alta, en controles y en personas con depresión. ¿Sí? Sí, gracias. Es el cambio de la señal Vol, supongo, en esa región. Exactamente. Sí, ya, gracias. Exactamente eso, esas eran las palabras exactas. Bien, hasta acá era hasta donde quería llegar un poco con la presentación, después agradecer, bueno, a todos los estudiantes que se están acercando a la línea y se la están jugando por desarrollar toda esta línea de investigación en nuestro país, a toda la gente del centro de investigación en el que trabajo, de la Facultad de Psicología en la Universidad de la República, que es una universidad que también quiero decir que es como muy, muy abierta, recibe a todos los estudiantes que se quieran inscribir y de manera gratuita. Tenemos como unos 100.000 estudiantes, es una universidad realmente masiva, eso implica que también tenemos niveles muy altos de docencia, lo cual es otro desafío para llevar adelante estas investigaciones, pero que apunta mucho a la democratización de la educación, y eso es importante, y también a la gente del Centro Imaginológico con el que colaboramos, y también la gente de Escocia y de otros lados que nos está apoyando a que podamos hacer este tipo de investigaciones en Uruguay. Y bueno, muchas gracias por escuchar, y sigo respondiendo todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿No? Ya todos preguntaban. Yo tengo una duda. A ver, pueden levantar la mano y los voy pasando, ¿sí? Claro. A ver, ¿quién gana? A ver, ahí fue Azalia primero. Te gané, Domingo. Yo tendría 3 estrellitas o algo así. Pues muchísimas gracias por la plática, doctora, súper interesante. Tengo muchísimas preguntas, pero solo voy a hacer 2. Una es, en los primeros estudios donde con la tarea del ultimátum y del prisionero, que encontraron no diferencias en la toma de decisión o en las respuestas conductuales entre ambos grupos, pero sí a nivel neurobiológico sí encontraron diferencias. ¿Cómo explican estos hallazgos en donde si la toma de decisión de personas que pues tienen depresión es igualmente adaptativa, funcional, o como queramos decir, llamarla eso, igual que los controles o quienes no tienen depresión? Entonces... Muy buena pregunta. ¿Querés no sé si querías hacer las 2 y después respondo, o si querés que responda esta y después vamos a la otra? Mejor esta primero y hago la segunda. Dale. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El punto es que uno acá está mirando como 2 planos. Por un lado, uno puede mirar qué es lo que hace la persona, y por otro lado, uno puede mirar qué es lo que está pasando a nivel del cerebro, ¿no? Es como, mira, te voy a poner este ejemplo. Imagínate una persona depresiva que está con anedonia, no disfruta de las cosas y qué sé yo, entonces le invitan a ir a una fiesta. Puede pasar que la persona diga, mirá, yo no voy a la fiesta, y se queda en su casa en la cama. En ese caso, si comparás con otra persona que sí decide ir a la fiesta, vas a ver una diferencia en la toma de decisiones, porque uno decidió quedarse y el otro no fue. Pero podría haber pasado que la persona con depresión dice, no, yo voy a ir a la fiesta, y la persona con depresión va a la fiesta. Pero eso no significa que la esté disfrutando igual que el otro. Y de repente, si vos podés mirar en su cerebro, vas a ver que su circuito de recompensa no se está activando de la misma manera, no está disfrutando de la misma forma. Pero si por otro lado el contador que estás viendo, o la variable que vos mirás es va a la fiesta o no va a la fiesta, no vas a ver diferencia con la otra persona. ¿Sí? Entonces, uno a veces, dependiendo de qué tipo de toma de decisiones mira, puede ser que no veas diferencias entre grupos. De afuera estás viendo que los dos hacen lo mismo, pero no quiere decir que a nivel de cerebro esté pasando todo el tiempo lo mismo. Sí, por ahí va mi siguiente pregunta. Es esto de tal vez centrarnos más de los síntomas, más que el diagnóstico general, ¿no? O sea, el grado de anedonia, o el grado de autoestima. Entonces,
esas tareas que usted trabaja me llaman mucho la atención porque parece ser que la autoestima también juega un papel importante. ¿Ustedes evalúan autoestima? Sí, bueno, todos estos son todos conceptos bastante relacionados, ¿no? A veces autoestima, depresión, ansiedad social. Nosotros en general hacemos cuestionarios de autoestima. Todos estos estudios en general, como cuesta tanto realizarlos, digamos, cuenta tanto reclutar estos grupos de participantes, una vez que uno los tiene, trata de medir muchas variables. En general medimos ansiedad, autoestima, varias otras cosas más, hacemos a veces cuestionarios de personalidad, autoestima sin duda está incluida entre las cosas que medimos, y es un factor de riesgo la baja autoestima para muchos trastornos de la salud mental. Lo que a veces no es fácil, lo que no es muy sencillo, porque claro, son todas cosas como que están como muy solapadas, ¿no? Cuando a veces algunos referís quieren como empezar a separar depresión, autoestima, ansiedad, y son todas cosas que a veces correlacionan mucho, y a veces también lo que sabemos, y sobre todo lo que nos permiten hacer estas herramientas, a veces no va tan fino como para poder separar, digamos, a veces todos esos constructos. Entonces, a veces uno termina viendo cosas más gruesas, donde, bueno, acá tenemos un grupo que uno le puede poner la etiqueta depresión, que se diferencia de otro grupo al que uno le pone la etiqueta controles, y bueno, tienen estas diferencias. Pero es cierto que uno tiene que tratar de a poco, ¿no? de ir afinando estas cosas, porque la depresión de por sí es un constructo bastante, no sé, bastante complejo. A veces se dice que hablar de depresión es casi como hablar de tener fiebre, que en el fondo probablemente hay muchas enfermedades entremezcladas. Si hoy ¿se acuerdan cuando yo les mostré al principio la lista de síntomas de la depresión? Son como varios, son unos cuantos síntomas, ¿sí? En general, según el DSM, para tener depresión uno tiene que tener, por ejemplo, tristeza y anedonia más algunos de estos otros, o solo tristeza y varios de estos otros. Y hay muchísimas combinaciones de síntomas que pueden dar un diagnóstico de depresión. Es decir, hay muchos tipos de presentaciones que uno podría decir depresión, pero que en sí son diferentes entre sí. Y también pasa que, por ejemplo, a veces ve dos personas que de afuera parecen similares, parecen depresiones iguales, pero en una un antidepresivo funciona y en el otro no. Entonces, inclusive cuando la sintomatología es similar, tampoco quiere decir que adentro todo sea similar, las fases que sea realmente el mismo trastorno. Entonces hay un conglomerado de muchas cosas bajo la etiqueta de depresión, y la idea es de a poquito ir como afinando hacia adentro, ¿no? Pero bueno, lleva su trabajo, no es sencillo. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias. De nada. Ahora sí, Domingo creo que seguía. Gracias. De la última tarea no me quedó claro si el evaluarlos con una estrella a los participantes seguía siendo la regla, o si adaptaron a que era esta trivia y pues realmente quizás supieran si la contestaron bien o no, y entonces podían saber si salieron bien evaluados o no. Esa es la duda. Dale, está muy bueno, Domingo, la pregunta que me hiciste. Me da oportunidad de explicar muchas cosas interesantes. Porque claro, es cierto, yo les había comentado que con la otra pregunta del círculo era muy fácil mentirles a las personas y decirles te fue bien, te fue mal, porque en la tarea del círculo, a ver que yo la ponía por acá, es muy difícil, salvo que una persona sea un baterista, que de hecho una vuelta nos pasó, o alguien, un músico con un sentido del tiempo muy estricto, nadie se da cuenta a veces si respondió antes del medio segundo, después del segundo, entonces era fácil mentirles. Pero también lo que veíamos es que como uno con fMRI, el problema que tenemos es que para tener poder estadístico hay que repetir todo muchísimas veces, se pierde la ecologicidad, las personas se habitúan, se aburren, entonces cada vez todo se aleja mucho más de la situación social que uno quiere estudiar. Entonces, buscando cómo darle un poquito más de color a esto, fue que dijimos, bueno, y de repente si empezamos a pensar en preguntas de cultura general, de repente no mantendremos un poquito más enganchada a la gente, pero como bien dices tú, ahí lo que nos preguntábamos es, bueno, pero en una pregunta de cultura general,
de repente, ¿cómo le vamos a mentir a las personas? Digo, ¿cómo hacemos para decirle te fue bien, te fue mal? Y entonces estandarizar y hacer que a todos, y hacer que la performance de las personas no afecte el experimento, ¿no? Porque si tenemos que unos son muy buenos respondiendo a preguntas de cultura general y te quedan los muy buenos en depresión versus controles, todo eso va a ser una confounding terrible. Entonces, lo que hicimos fue generar un pool de preguntas trivia, empezamos a sacar de juegos, inventar de aquí y allá, hicimos primero un experimentito online y vimos cuáles eran las preguntas que eran más difíciles y que la mayoría de la gente no sabía, y donde era fácil a la persona mentirle y darle una respuesta que la persona no sabe si le estás diciendo la verdad o no. Esta que ustedes ven acá, justo la que me quedó en la presentación, no es de las que eran más difíciles. ¿Qué pasaba? Como tampoco queríamos que la persona sintiera, uy, no sé nada, es todo súper aleatorio, cada tanto les poníamos alguna pregunta que le llamábamos fácil, donde sí, que eran preguntas que en general la persona sabía, y que entonces ahí nosotros le dábamos el feedback verdadero, pero eran muy poquitas en el experimento. La gran mayoría de las preguntas son preguntas como, por ejemplo, no sé, Messi mide 1,65 o 1,60, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero como preguntas así, o ¿cuántas medallas olímpicas tiene Uruguay? ¿9 o 11? Como una cantidad de preguntas que eran como muy difíciles, que sí son entretenidas, pero que la persona le cuesta mucho saber si las responde bien o mal. Entonces es fácil mentirles. Entonces hay veces que la persona responde bien, igual le estamos diciendo responde mal. Al final de todos los experimentos siempre hay un debriefing, y entonces ahí se le aclara toda la cover story a la persona y que no estaba jugando con otros, y bueno, todo eso se conversa al final del estudio. Pero entonces, con respecto a este experimento con las preguntas, era estandarizado, digamos, el feedback era el mismo para todos los participantes, y en este le asignábamos 3 estrellas porque el rango, la jerarquía, iba de 1 a 5, dejábamos a la persona en la mitad. En este experimento lo hicimos luego de varios pilotos y qué sé yo, hemos hecho esto de muchas maneras distintas, corriendo a la persona por varios lados. En este grande que terminamos llevando al escáner, lo terminamos haciendo así. La jerarquía era de 1 a 5 y la persona quedaba en el medio. Vale, gracias. No, de nada. Gracias. Sigue Talía, por favor. Sí, hola. Pues Hola. muchas gracias por la charla de hoy. Yo tengo una pregunta que me disparó, de hecho, la pregunta de la doctora Azalea, y es que no sé si se dijo en algún momento si hay diferencias en el tiempo de diagnóstico que tienen estas personas con depresión. Porque un poco se me ocurre que si no estamos viendo diferencias conductuales, quizá es porque tenemos diferentes submuestras en nuestro muestreo, ¿no? Y creo que tienen suficiente cantidad como para explorar un poquito, pues, esta variable de tiempo. No sé si hay algunos, por ejemplo, personas que llevan 2 o 3 años con depresión y otros que tengan solo unos cuantos meses, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si lo han explorado. Dale, mira, en estos últimos estudios, la manera en que reclutamos es, como yo les comentaba hoy, hacemos un llamado, digamos, a la población estudiantil, a la universidad, que la gente se acerque, observamos si efectivamente da la impresión de que están teniendo síntomas depresivos en ese momento, y en ese caso los reclutamos. Se hace una entrevista larga, a veces a partir de esa entrevista se puede ver, digamos, cuánto tiempo, o hacer un estimativo de cuánto tiempo llevan con depresión, pero no es que haya un historial médico, ¿no? Entonces, no es que tengamos, digamos, mucha más información en ese sentido. Pero en estos casos estamos viendo una diferencia en la toma de decisiones contundente, ¿no? Por ejemplo, en el caso donde yo les mostraba que las personas con depresión elegían más la opción individual, ¿sí? En este caso es una diferencia súper significativa que estamos obteniendo, ¿sí? En este caso este era el experimento donde las personas tenían que elegir si hacer equipo con alguien o jugar solos. Y lo que se ve es que las personas con depresión eligen más jugar solos y terminan acumulando menos puntos, menos ganancias durante la tarea. Es decir, que con este reclutamiento y con los grupos conformados de esta manera, logramos ver una diferencia en la toma de decisiones.
En los casos iniciales que yo había mencionado con el Ultimatum Game y con el dilema del prisionero, donde no llegamos a ver una diferencia en la toma de decisiones, por ejemplo, en el Ultimatum Game, yo creo que ahí hay muchas cosas que pueden estar pasando, pero en particular no es tan simple generar una hipótesis de qué es lo que pasa cuando uno enfrenta a personas con depresión versus personas con troll en el Ultimatum Game. Y algo que se ve en la literatura, hay al día de hoy varios estudios comportamentales donde se comparan personas con depresión versus personas troll jugando al Ultimatum Game, y hay resultados que van para un lado y para el otro. Por ejemplo, en algún estudio se ha visto que personas con depresión rechazan más ofertas injustas. En algún estudio se ha visto como que las cosas van para ese lado, ¿no? Y eso se ha interpretado como que la depresión tiene un sesgo de negatividad. Cuando uno está depresivo ve todo más negativo, entonces las ofertas injustas pesan más, me duelen más y las tiendo a rechazar más. Pero también hay algún estudio donde las personas depresivas aceptan más ofertas injustas. Eso también se ha visto. Y en esos casos, un tipo de interpretación que se hace es que a la persona con depresión le puede ser como más difícil enfrentar al otro y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te rechazo esta oferta. El rechazar una oferta también es como enfrentar al otro, decirle, ¿sabes qué? No te la llevo. Y algo que se ve tanto en la depresión como en la ansiedad es una baja asertividad, bajos niveles de asertividad. Entonces, puede ser que eso también esté jugando. Entonces, a lo que voy es precisamente como estos constructos son tan complejos, hablar de depresión es tan complejo, a veces pueden haber varias dimensiones de la depresión que estén de alguna manera jugando, que estén influyendo, digamos, cuando juegan estas tareas, y donde puede haber que una dimensión lleve para un lado, otra dimensión lleve para otro. Entonces, no es tan sencillo tampoco tener una hipótesis clara de qué es lo que pasaría en un experimento de estos a nivel comportamental. Ok, sí, pues muchas gracias. Gracias. No, por nada. Gracias. Sigue Marcos. ¿Tienes Sí. una pregunta? Hola, muchas gracias por la presentación. Hola. Mi pregunta es sobre la fase de selección de contrincante, por así decirlo, en el experimento de fMRI. Me pregunto, ¿cuál es la historia que se le dijo al participante para que se creyera que de hecho habían dos personas de diferente nivel esperando a competir? Y si se controló como cuáles participantes sí se lo creyeron que habían dos personas compitiendo o si estaban respondiendo al azar, si competir con uno u otro, ¿no? Sobre eso en general, pues. Dale, Marcos, muy buena pregunta también. Sí, había toda una cover story bastante larga, que yo no fui en detalle, que nos lleva como bastante tiempo implementarla en el escáner. Hay todo un teatro montado, digamos, porque si no es imposible, ¿no? Cuando el participante, yo ahora todos los detalles no los conozco porque yo acá estoy en rol de orientadora, ¿no? Entonces mis estudiantes son los que lo conocen al detalle porque son los que lo hacen. Pero es algo así como, por ejemplo, les mostramos una cosa que hicimos, porque todo este reclutamiento fue hecho durante la pandemia. Entonces, ahí lo que se nos ocurrió hacer fue utilizar Zoom, como ya se ha popularizado Zoom. Entonces, les mostrábamos una imagen de Zoom al principio, como si uno sacara una foto ahora con la galería, digamos, y con todas las caritas. Y entonces les decíamos, bueno, va a haber un montón de gente conectada por red jugando a esto. Al final de la tarea te vas a encontrar por Zoom con varios de ellos. Y van a ver cómo les fue en el juego, cómo les fue en las rondas que jugaron juntos, por ejemplo. Y también al principio les mostrábamos videitos grabados de estudiantes jóvenes que tenían similares edades, donde uno le decía muy brevemente, ¿no? Hola, vamos a estar jugando a esto, a ver cómo nos va. Hola, yo soy muy competitivo. Alguno tratando de ser un poquito competitivo, porque si no el sesgo a elegir siempre la categoría alta es muy alto, y había que mover esa aguja un poquito, ¿no? Entonces, los videitos los hacíamos un poquito desafiantes. Entonces, sí, había toda una cover story, es un script súper largo que fuimos elaborando a través de muchos pilotos, y cada estudiante nuevo que tiene que aprender a hacer la tarea, primero tiene que ensayar todo esto, cada estudiante que llega al laboratorio,
Y son varios pasos, entre ellos, bueno, mostrarles los videitos. Una cosa muy importante es decirles que después se van a reencontrar, que después va a haber esta videoconferencia, donde se van a encontrar, les decíamos que se iban a encontrar con participantes de la categoría más alta que hubieran elegido. Es decir, si yo elijo muchísimo en los de 5 estrellas, me voy a encontrar con gente de 5 estrellas, que es muy buena. Entonces, eso hace que, eso genera un poquito intimida un poquito y hace que la gente se mueva un poquito de esas elecciones, por ejemplo. Entonces sí, hay una cover story, que es lo que tiene, el estudiar lo social tiene esto, y es una de las cosas más complicadas. A veces es lo que uno dice, ay, preferiría no estudiar, no hacer tareas sociales, hacer otra cosa, porque tiene toda esta parte de generar la interacción, ¿no? Que otro tipo de procesos cognitivos a veces es como más fácil. Y al final, yendo también al otro que preguntabas, al final se hace todo un chequeo también para ver si la persona creyó, no creyó. Primero se aplican cuestionarios emocionales, los cuestionarios emocionales de cómo se fue sintiendo la persona cuando le tocaba jugar con alguien de 5 estrellas, con alguien de 4, con alguien de 3. Entonces ya eso te da mucha información, porque hay veces que las personas al final es como que a veces te pueden decir que no creyeron en nada, pero cuando vos ves los cuestionarios emocionales, vos ves que marcaron un nerviosismo muy alto cuando jugaban con las personas de 5 estrellas, mucho más alto que cuando jugaban con las de 1. Entonces, en realidad, vas teniendo información de que la persona se compenetró bastante con la tarea. Yo trato de tirar la menor cantidad de datos posible, porque la verdad son muy caros, entonces solamente cuando nos convencemos de que realmente son experimentos donde realmente es muy cuestionable qué fue lo que la persona estuvo sintiendo, pensando, donde realmente hay como bastante información que está sugiriendo que fue una situación muy distinta a la que vivieron todos los demás participantes, ahí la tiramos. Si no es así, tratamos de preservar datos porque es muy, muy caro, entonces en general tratamos de preservarlos, pero sí hacemos varios chequeos al final, ¿no? También lo que hacemos en general es que el investigador tiene como un diálogo con la persona, bueno, y cómo te fuiste sintiendo, y qué pensabas con esto de que ahora te vas a reencontrar, ay, me siento así, me siento así. Entonces todo eso te va diciendo que la persona realmente está esperando que se va a encontrar con un otro. Y te va informando que la persona sí siente que va a ver a un otro después, y te va informando que la persona sí creyó la cobertura. Muy claro, muy bueno. Muchas gracias. No, gracias. Yo creo que sería la última pregunta para ya terminar. Eben. Sí, perdón, ya, la última. En este juego de prisionero normalmente lo que se puede hacer también es lo reiterativo, ¿no? El que a veces apuesta se convierte en el que le tenga que aceptar lo que le ofrecieron, ¿no? Cambia de lugar, pues. En ese sentido, ¿ustedes hicieron eso para ver si en esta reiteración de este juego, en el del ultimátum, perdón, si esta reiteración modificaba el comportamiento? Es decir, vos decís en el Ultimatum Game, si a veces hacíamos que la persona hiciera ofertas. Ajá, que se invertían los turnos, que a veces era el que daba la oferta y a veces era el que le tocaba decidir si recogía o no. No, acá el participante juega solo en el rol de responder, digamos, recibiendo ofertas, porque la idea es maximizar las rondas, ¿no? Entonces, lo importante era tener la mayor cantidad de trials donde la persona estuviera recibiendo ofertas, porque a su vez después teníamos varias condiciones entre las ofertas justas, ofertas no injustas. Entonces no quisimos desperdiciar trials de alguna manera con otra condición. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues si no hay más, le agradezco a la doctora Victoria que nos haya acompañado, que nos haya dado una plática tan interesante. Y pues, Victoria, en cuanto tengamos tu certificado, te lo mandamos para que tengas ahí tu papelito que siempre nos sirve aquí en estos lados. Y bueno, muchas gracias a ustedes y un placer haber